La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de explicar así los 5 días de reflexión en los que ha tenido en vilo a la política y a la sociedad española. Y creo que este es un debate necesario. Por eso estos 5 días no solamente creo que los necesitaba yo, sino creo también que los necesitaba la propia ciudadanía, porque este es un debate que ha entrado de lleno en los hogares. Si queremos esta democracia, si este es el país que queremos. El debate de los ataques en política, el desafío, así lo ha expresado una y otra vez el presidente del gobierno, ha insistido en que fue su mujer la primera persona que le dijo que no dimitiera. Mi mujer ha sido de las primeras, después de conocer la carta, porque la escribí yo a solas, después de publicarla, ella fue la primera que me dijo que no dimitiera. Pero tenía que hacer esa reflexión personal, íntima, porque llevaba 10 años, como le he dicho antes, sin parar. Y necesitaba parar, reflexionar y saber exactamente si todo esto merecía la pena. No lo comento con mi mujer de hecho conoce la carta, el contenido de la carta después de que yo la publique. Y en efecto, como le he dicho antes, ella desde el primer momento lo que me dice es que por supuesto no dimita. Palabras del presidente del gobierno en una entrevista que acaba de conceder a Radio Televisión Española, en la que ha anunciado, esbozado que impulsará medidas todavía muy en genérico, sin ninguna concreción, para evitar la desinformación y los bulos, dice, y también para precipitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. La gota de manos limpias colmó el vaso, dice el presidente, pero Pedro Sánchez echa la vista atrás y asegura que estos 5 días le han sentado bien. Desde luego estos 5 días para mí han sido, desde el punto de vista personal, muy gratificantes en el sentido de que he logrado recibir muchísimos mensajes de apoyo, de solidaridad, de empatía, que los aprecio de manera personal, y desde el punto de vista político también la movilización que se ha 5 días gratificantes que no olvidaré, dice Sánchez, que reconoce que escribió la carta solo, que no lo comentó con su mujer y que con su misiva buscaba una respuesta de la ciudadanía. Indirectamente, fíjese, yo no pensaba en ello, pero indirectamente creo que también estaba buscando la respuesta de la ciudadanía. Si de verdad compartían conmigo la necesidad de poner fin a esta deriva en la que está el debate público desde hace demasiados años. El presidente ha hablado mucho de la máquina del fango, obtuvo la respuesta que estaba buscando. A partir de ahí, mucha reflexión estos días con los suyos. Un día crítico, el sábado por la noche, tras la movilización en Ferraz. Una negativa de Begoña Gómez a que tirara la toalla y una sola autocrítica: no haber puesto pie en pared antes. Yo creo que si hay una autocrítica que me debo hacer es la de no haber visto y haber actuado antes ante este problema. Asegura Sánchez que no hubo teatro en su decisión, que los medios y la justicia deben reflexionar y que no se puede equiparar la libertad de expresión y la de difamación. Es que al final se confunda la libertad de expresión con la libertad de difamación. Que se le exija al líder objeto de esta campaña de bulos y de desinformación una resistencia infinita. El presidente anuncia medidas, se justifica, dice que no las ha presentado hoy porque se habría pensado que todo estaba preparado. Despeja la pregunta de si hablará directamente con Feijóo para hablar y para tratar sobre todos estos temas, y asume que a partir de ahora, Aimar, el acoso contra él y su familia se va a redoblar. Lo ha dicho así. Esta persecución, este acoso se va a redoblar. No van a parar. Soy muy consciente de ello. Pero creo que es relevante el que la ciudadanía se sienta interpelada y que sea consciente de que hay una forma de hacer política en la que se han abandonado los argumentos, las razones, las propuestas, las soluciones a sus problemas diarios, y lo que se está haciendo es simplemente destruir. En la mesa del análisis de Hora 25 esta noche, el corresponsal político del país, Carlos Cue, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. La adjunta al director del diario.es, Esther Palomera, buenas noches.
Muy buenas noches, Aymar. El economista y profesor Daniel Fuentes. Fuentes, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Y el adjunto al director del Español, Fernando Garea. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué ¿Extraes alguna nueva conclusión, algún nuevo dato que ayude a entender los pasos que ha dado Pedro Sánchez en estos últimos 5 días de esta última entrevista? Por cierto, mañana Pedro Sánchez aquí en la SER a las 9 de la mañana con Ángels. Bueno, yo creo que es novedoso que diga que su mujer le animaba a seguir, con lo cual era una reflexión, está admitiendo que era una cosa absolutamente suya, y yo creo que ha confesado de alguna manera algo muy claro. Ha dicho indirectamente, yo creo, que aunque no lo dijera así, muchos lo interpretamos así el miércoles y lo escribimos, lo que estaba buscando era la respuesta de la ciudadanía, ver si compartían conmigo la necesidad de poner fin a esta deriva del debate público. ¿Qué estaba haciendo entonces el miércoles Sánchez? Lo está hoy explicando en la televisión, creo, con mucha claridad. ¿Qué hizo el miércoles? Una petición de aclamación, una petición de apoyo popular, una petición de respaldo a que la gente, ver si la gente respondía. De hecho, ha dicho que el sábado por la noche es cuando tomó la decisión de seguir. En su relato, lo que ha hecho es una petición al mundo progresista, a los sectores que le apoyan, de movilizarse contra, él ha insistido muchísimo, la máquina del fango, todo lo que él viene contando de los bulos, la máquina del fango, todo lo que va contra él. Creo que eso es bastante revelador de lo que ha pasado estos 5 días. Creo que lo hemos escrito algunos, pero no lo había confesado él. Algunos hemos escrito que efectivamente esto era una llamada de atención de Sánchez, un hundimiento claramente anímico, y una llamada de atención de, para seguir necesito saber que la gente me sigue. Y efectivamente se ha producido unas escenas tremendas de adhesión, un poco, yo creo que algunas absolutamente excesivas por parte de algunos dirigentes y algunos militantes, pero claramente él ha obtenido ese respaldo y por eso sigue. Eso es lo que nos está justificando, porque es que hoy creo que por eso la entrevista también ayuda, y espero que mañana la entrevista aquí en la SER también ayude, y ojalá hubiera habido hoy preguntas, porque Sánchez no ha tenido una explicación razonable para eso, no tiene explicación que hoy no haya habido preguntas. Ojalá lo vaya explicando mejor, porque yo creo que en la intervención de esta mañana faltaban muchas explicaciones de qué han pasado estos 5 días, y yo creo que esto empieza a aclarar a confesar claramente lo que le ha pasado. Le ha pasado que ha pedido una especie de respaldo popular para seguir adelante de una forma un poco pues extraña, como ha sido todo lo de esta semana. Garea. Pues mira, mi problema es que confieso mi perplejidad. Yo no he entendido nada de lo que ha hecho Pedro Sánchez desde el miércoles pasado, y lo poco que entiendo me parece cada vez peor, y escuchándole además ahora en Televisión Española no hace más que sembrarme dudas. Los hechos son que él entró el miércoles en la Moncloa con una idea de un problema personal, emocional, y que le afectaba a su entorno familiar. Y ha salido hoy, 5 días después de estar encerrado, con una estrategia y una táctica política y electoral basada en esa situación. Y a mí me parece que eso pasa todos los límites. Yo creo que utiliza esa situación personal, que puedo entender que era sincera, no tengo dudas para decir lo contrario, pero tampoco pruebas, por cierto, pero me parece que supera, yo creo que estamos acostumbrados a Pedro Sánchez, sus piruetas y sus tácticas, pero a mí me parece que esto no tiene absolutamente ningún sentido y que pasa todos esos límites. No sé a quién se le ha ocurrido esto. Es verdad que el problema de la desinformación es un problema gravísimo, como él mismo ha dicho, afecta a todas las democracias occidentales, afecta a periodistas, a políticos, ahora mucho más que antes, pero incluso cuando no había redes y no había internet, también había periodistas a los que se les grababa vídeos y se chantajeaba con esos vídeos, o se decía que un presidente del gobierno, antes de que hubiera internet, había dejado embarazada a una ministra francesa, si os acordáis, y se difundían esos rumores. Es verdad que es un problema mundial, pero el presidente del gobierno dice que nos hace reflexionar sobre esto. El presidente del gobierno no está para hacer reflexionar, el presidente del gobierno está para solucionar problemas, no ha dado ni una sola medida concreta de lo que piensa hacer. De la misma forma que nos llevó al marco y a la reflexión de si había que igualar el delito de rebelión con Europa porque le convenía por unos votos, luego la malversación, luego nos llevó a lo de la reconciliación en Cataluña porque le interesaba para tener una investidura. Ahora de pronto nos lleva al debate sobre la desinformación porque le viene bien estratégica y políticamente. A mí sinceramente me parece... No sé si es un error personal, un error político, si es que está mal aconsejado, si es que está mal ejecutado, pero yo no tengo, insisto, más que dudas, y las cosas que consigo aclarar me parecen muy negativas. Palomera.
Bueno, yo parto de dos premisas que creo que podemos compartir todos por las intervenciones que he escuchado tanto a CUE como a Garea, y es que una cosa es el estado emocional del presidente del gobierno, que todos nos podemos mostrar empáticos, y otra que es verdad que esta sociedad necesita una reflexión sobre el clima irrespirable y la tensión que vivimos cada día en el marco de parlamentario, político o institucional. Dicho esto, a mí me parece que hay dos novedades en la entrevista del presidente del gobierno. No tanto que su mujer le animara a no dimitir, que eso ya nos lo habían contado, sino que diga que su mujer no era consciente y no conocía la carta que estaba escribiendo, que la conoció una vez que había sido publicada. Esta es la primera. Y la segunda, efectivamente coincido con Garea en que decir o confesar públicamente en Televisión Española que lo que buscaba era la respuesta de la ciudadanía, o el apoyo de la ciudadanía o la adhesión de una parte de la ciudadanía, lo que desmonta es la teoría inicial de que esto era un conflicto emocional, íntimo y familiar que tenía que resolver única y exclusivamente con su familia. A mí esto me descuadra bastante. Y luego, más allá de que busque o que haya hilvanado una táctica electoral o política, que yo no tengo elementos de juicio para concluir que está en eso, lo que sí me parece es que la gestión de todo esto ha sido nefasta. Y ha sido nefasta no solamente por la tensión a la que ha sometido al país, sino porque me parece muy desconsiderado la situación en la que ha mantenido a su propio gobierno y al Partido Socialista durante estos 5 días. Hoy hemos sabido que el presidente del gobierno no ha comunicado a parte de su gobierno y no a todos, solamente a 3 ministros, la decisión hasta las 10 de la mañana, una vez que había regresado del Palacio de la Zarzuela, y a mí sinceramente esto me parece cuando menos estrambótico, ¿no? Después de los 5 días en los que también ha dicho que este era un debate muy necesario para la sociedad, que a lo mejor no nos habíamos enterado y que igual tenemos que darle las gracias por habernos hecho reflexionar durante 5 días. Esto digo compartiendo con él en que efectivamente la desinformación, los bulos y la tensión y el clima político son absolutamente irrespirables y que probablemente requieren de medidas o de decisiones políticas de calado. En esto estoy de acuerdo. Ahora, toda la gestión de este asunto me parece absolutamente disparatada. Fuentes. A ver, yo veo un acierto, un gran acierto y 2 debilidades. El gran acierto lo veo en el tema de fondo. Yo creo que efectivamente España tiene un problema. Nos cuesta a lo mejor admitirlo, pero es así. Yo creo que España tiene un problema de desinformación que es industrial, no son casos, es una industria, verdadera industria de la desinformación. Duele decirlo, pero hay también, y hay que ser valientes para decirlo, hay un problema de instrumentalización de la justicia y tenemos casos, y yo creo que hay hemeroteca, y yo creo que cabe hablar ya de que ahí hay alguna falla estructural que no es episódica, y desde luego tenemos un ambiente de política del odio que nos lleva pues eso, a esta situación tan absurda como que un país que va razonablemente bien esté día tras día discutiendo y con unos ambientes de dramatización y de tensión cada 3 meses que parece que nos asomamos al abismo cuando yo no veo razones objetivas para ello. Las 2 fallas que veo, si este es el diagnóstico y si el propio presidente habla de punto y aparte, yo creo que estamos esperando a ver qué es lo que sigue a ese punto y aparte, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, a mí sí me ha resultado decepcionante lo que he podido ver de la entrevista en Televisión Española, que estábamos esperando, oye, ¿cuál es ese contenido? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Cuáles son las propuestas? Probablemente no definidas, materializadas y concretas, pero por lo menos unas grandes líneas conductoras. Y el error de fondo, yo me temo que esta ola empieza a crecer y hay que ser honestos con esta percepción. Yo creo que el presidente no ha medido bien la angustia que ha generado en su propio partido, en la militancia, en los simpatizantes y en la sociedad española. Creo que se equivoca cuando dice que han sido 5 días gratificantes. Yo le puedo asegurar que para muchísima gente han sido 5 días de angustia, ¿no? Y esto yo creo que ahí no ha medido bien esa reacción que trataba de buscar. En la parte racional probablemente sí, yo insisto, creo que es un gran acierto la reflexión racional que nos propone. En la parte emocional creo que no ha estado acertado. Pero no de esta manera.
Quiero decir, también el debate de la vivienda es importantísimo y no hay por qué hacer medidas de este tipo o gestos de este tipo para que se reflexione sobre eso. Es decir, a mí me parece bien que se hable sobre esto. De hecho, ya se está hablando hace mucho tiempo. Hay tratados, hay libros y me parece bien que se reflexione. Pero para eso no tiene que hacer esto, lo que ha hecho, porque ha apuntado una cosa, Esther, que yo quiero subrayar y que me parece muy importante. Y además creo que esto le va a dejar heridas también al presidente del gobierno, incluso en su partido. Es decir, lo que ha hecho con todo su equipo durante estos 5 días, personas que además fielmente y eficazmente se están dejando la piel desde hace años o meses con él, defendiendo cosas que a veces no están totalmente de acuerdo y lo están haciendo, y resulta que los ha tenido al margen. Un ejemplo, María Jesús Montero. María Jesús Montero, si él hubiera dimitido, mañana sería presidenta del gobierno. Y ha estado 5 días sin hablar con el presidente del gobierno y sin que le dirigiera la palabra a la vicepresidenta primera y número 2 del Partido Socialista. La intrahistoria de la decisión y sus silencios. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER. Buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pues sí, Sánchez, lo estabais comentando, visitó al rey en Zarzuela sin comunicar a su equipo de colaboradores más cercanos su decisión final. El jefe del Ejecutivo solo en la Moncloa a María Jesús Montero, Félix Bolaños, Santos Cerdán y Óscar López. Lo hizo 1 hora antes de comparecer públicamente y tras anunciar el veredicto final a Felipe VI. Les comunicó entonces a ellos que seguiría al frente del gobierno. Lo hizo en una reunión en su despacho. Buena parte de los ministros se enteraron por televisión. Los ya citados lo hicieron por el propio presidente. Otros, como Óscar Puente, recibió un mensaje minutos antes de que Sánchez anunciara cuál había sido el resultado de ese proceso de reflexión. Sánchez ha llevado este proceso en la más absoluta privacidad, sin condicionamientos de su entorno político. Solo ha comentado el proceso de reflexión con su entorno familiar, con su mujer Begoña Gómez. Mandó a citar a estos 4 dirigentes de mayor confianza anoche mismo a las 10 de la mañana. Estaban todos en el despacho del jefe del Ejecutivo, que sin rodeos desde el inicio de la conversación les ha dicho que su intención era seguir al frente del Ejecutivo. Algunos de los allí presentes creen que esa reunión ha sido similar a la que se celebró en mayo del año pasado, después de que, tras el resultado de las elecciones autonómicas y locales, Sánchez decidiera adelantar las elecciones generales. Hay también malestar en el partido, Aimar, por el proceso, por cómo se ha gestionado políticamente esta decisión que, según algunos dirigentes del PSOE, no solo iba a afectar en el plano personal al jefe del Ejecutivo, también en el político. Creen que ha sido innecesario el estrés al que se ha sometido a la formación y al gobierno en estos días, y no entienden por qué se ha hecho de esta forma, porque una decisión de tanto calado político se ha tomado alejada precisamente del entorno político del jefe del Ejecutivo. Se abre también una reflexión interna en el partido. Eso esperan algunos dirigentes, que creen que es el momento de abrir el debate sobre si hay que fomentar unos liderazgos más corales en el Partido Socialista. Es que pasado el trago, pasada la urgencia, Lerma, el PSOE se sumerge ahora en una profunda reflexión acerca de su futuro, sobre todo acerca de todo lo que ha descubierto sobre sí mismo el PSOE en estos días, que es la hiperdependencia de la figura de Sánchez y la vulnerabilidad en la que los sitúa eso si su única figura de referencia es zozobra, como ha pasado estos días, Guillermo. Ese es el sentimiento que hay entre algunos dirigentes territoriales e incluso pesos pesados del grupo parlamentario y algún miembro de la Ejecutiva Federal del partido. Se han visto, digamos, al borde del precipicio, y lo que esperan es que todo este proceso dé lugar a una reflexión interna. Creen que hay que abrir el debate sobre de qué manera se lidera el partido y se lidera la formación. Como decíamos, han visto el riesgo de quedarse de un día para otro sin su referente, sin el secretario general, así que el anuncio de que Sánchez sigue, de que continúa al frente del gobierno, no ha acabado con la incertidumbre interna, porque creen que, como decimos, se ha sometido al partido a un estrés innecesario con este proceso de reflexión de 5 días. Gracias, Guillermo. Carlos Cue, ¿cómo sale parado de este episodio el liderazgo de Sánchez?
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía antes Garea. Yo creo que yo lo estuve en el Comité Federal el sábado. La sensación de los dirigentes realmente era de una angustia absoluta y probablemente en buena parte muy innecesaria en las últimas horas, ¿no? Yo creo que si Sánchez, por ejemplo, si Sánchez dice que el sábado por la noche ya tenía una decisión más o menos orientada porque vio todo el apoyo que había recibido, pues yo creo que hubiera sido bastante sensato compartir esa sensación con algunos de sus líderes, por lo menos después de la movilización que se produjo el sábado, ¿no? Muchos líderes estaban allí algunos decían, hombre, yo espero que el domingo haga ya una reunión en Moncloa, espero que ya, en fin, compartamos de alguna manera la decisión, compartamos el discurso. No nos olvidemos que la política tiene unos rituales, y aquí Fuentes que ha estado ahí dentro, la política tiene unos rituales que son importantes. En política todo es colectivo y es importante que sea colectivo. Porque los discursos, y esto la gente a veces dice, es que le hacen los discursos. No, es que está bien que le hagan los discursos. Es que está bien que los presidentes discutan los discursos con un montón de gente. Está bien que haya unas profesionales, incluso de los discursos, que debatan, que por supuesto decide el líder político por dónde quiere ir y no va a decir nada en lo que no crea. Pero es importante que la política sea deliberativa. Es fundamental que sea deliberativa, que participe mucha gente, que alguien diga, pues esto yo no lo veo, que haya sector crítico, que no pasa nada, que en los partidos ha habido sector crítico toda la vida, que dice, pues yo esto no lo veo y te sirve. O sea, en el Parlamento británico toda la vida tenemos los famosos backbenchers que están ahí atrás y siempre están en contra tuya, pero ya sabes que no puedes contar con ellos, pero no te viene mal, no le viene mal al primer ministro saber a unos tipos que dicen, oiga, por ahí, esto no me gusta, que se escuchen voces críticas, que sea una cuestión totalmente colectiva. Y no ha sido así esta crisis. Esta crisis ha sido absolutamente individual. Ha sido una gestión totalmente individual. Y uno dice, y es verdad, que el origen de la crisis era personal, era familiar, era un problema que en fin, de agotamiento, de acoso brutal contra su familia, que es cierto. Pero la solución, el origen puede ser individual, pero la solución es colectiva, porque lo que va a pasar a partir de ahora, lo que ya está pasando hoy Sánchez ya se está reuniendo con gente, hoy Sánchez ya tiene equipo, gabinetes y ya va a contar con los demás para ver, y ahora mismo abierto en la entrevista en Televisión Española, se abre a toda la sociedad, quiere abrírsela a toda la sociedad para intentar luchar contra este problema que le afecta directamente a él y a su familia, que es el acoso brutal al que es cierto, y es una realidad brutal a la que se ha sometido a este presidente, probablemente más, que es verdad que dice Garea que a muchos presidentes les han hecho muchas cosas, pero yo creo que al nivel que se le ha hecho a este presidente creo que lo supera. Pero la respuesta solo puede ser colectiva, porque Sánchez no es un individuo cualquiera. Sánchez es el representante de una amalgama de grupos de investidura que creo que suma casi 13 millones de personas que han votado, con lo cual si es colectivo, la decisión tiene que ser colectiva. La forma en la que Sánchez ha ido tomando las decisiones en las últimas horas, yo creo que no es un buen ejemplo de democracia deliberativa y de equipo. Fuentes. Yo creo que la decisión tiene que ser individual, pero la gestión tiene que ser colectiva. La gestión tiene que ser colectiva, la decisión es personal. Sí, claro. Vamos, tan personal como que estamos hablando de que un presidente dimita o no dimita, ¿no? Y que esa decisión la tome íntimamente en soledad me parece que es lo que procede. Ahora, una vez que él toma esa decisión, la maquinaria, la hoja de ruta, la gestión, sin duda debe ser compartida. Hablabas, Carlos, de cómo se elaboran los discursos en estas situaciones. Quizás hoy no sea la noche más adecuada, tendremos tiempo otras veces, pero es verdad que en este tipo de situaciones se elabora incluso varios discursos, ¿eh? Un discurso para que dimita, un discurso para que no dimita, un discurso para que presente, y hay tantos posibilidades como hemos especulado, pues eso se materializa. Hay un trabajo de equipo que es colectivo, de ida y vuelta, con propuestas que son deliberativas, que pasan distintos filtros y que es un producto al final trabajado y rebuscado. No, esta vez pues no ha sido así. Claramente ha sido absolutamente individual. Yo insisto, yo creo que la gran debilidad de este episodio es una muy mala toma de temperatura del momento anímico o social, ¿no? Hay claramente un error, y probablemente, pues a lo mejor el famoso, la personalidad de cada uno, es cierto, no todos los presidentes son iguales, pero a lo mejor también ha habido algo de síndrome de Moncloa, ¿no? De aislamiento, de no saber captar bien lo que está pasando fuera. Más preocupante es no saber captar bien lo que está pasando en tu partido, porque es verdad que el fin de semana ha sido en el Partido Socialista de angustia. Esta es la realidad, no lo podemos describir de otra manera. Entonces yo insisto que esta frase de 5 días gratificantes es sintomática de que no. Yo creo que es más que un error.
Yo creo que es algo inadmisible en un presidente del gobierno. Y yo creo que, por lo que hemos oído en televisión, no está desde luego en reconocer el error, sino justo todo lo contrario. Yo creo que el presidente del gobierno está para solucionar problemas, no para abrir reflexiones. Y si cree que hay un problema en España, lo que tiene que hacer es proponer medidas concretas. Y ha salido hoy, después de 5 días, sobre algo que dice que es tan gravísimo, que lo es, que está acosado, que ha sido terrible contra él, todo eso, pero esta desproporción o esta forma de reaccionar me parece que es la que no tiene sentido. Y 2 cosas. Habla siempre del apoyo masivo, la movilización. Fue poquísima la movilización. Es decir, fueron 2.500 personas en la calle Ferraz, con 100 y pico autobuses que venían del Partido Socialista de toda España. 12.000, lo mismo. Hacemos un cálculo de unos 40-50 personas por autobús y nos sale que no estuvo ni la mitad de los militantes de Madrid estuvo en la manifestación en Madrid. Es decir, no es verdad que fuera una manifestación masiva. No es verdad. Y otra cosa más que me parece que hace más grave el tema, aunque pueda parecer una anécdota desde mi punto de vista. Puesto que el presidente del gobierno habla de regeneración, podía empezar por el CIS, que el viernes, casualmente, se le ocurrió hacer una encuesta a los ciudadanos sobre cómo percibían esto. Y no entro en los resultados que han salido porque creo que no hace falta ni siquiera mirar los resultados. Pero ya hay una cosa, Fernando, perdona. ¿Eso no es regeneración también de las instituciones? Pero ya hay una cosa que no estoy de acuerdo contigo. Creo que estamos de acuerdo en algunas cosas y sobre todo la parte creo que es individual, creo que es importante en una democracia. Pero hay una cosa que no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí, a pesar del trauma, del drama y todo esto, sí creo que es útil que un presidente de gobierno, si realmente ha llegado a la situación de que no puede más y está... si esto es real, que tenemos que asumir que es real porque no tenemos... La salida es una estrategia política para cambiarnos el eje del debate político que le interesa a él. No, pero el eje del debate político no vamos... Lo que empieza a ser un tema personal y que yo defendí el miércoles su capacidad... Bueno, pero déjame desarrollar la idea, Fernando, perdón. Digo... yo sí creo que es interesante el fenómeno que ha pasado. Hay una cosa interesante en todo esto. Yo creo que ha sido claramente excesivo, claramente no contar con su equipo, no contar con todo esto me parece que es un error y creo que ha sido además demasiado largo seguramente, pero sí me parece interesante y relevante lo que ha pasado porque con los políticos, tú dices, no están para abrir debates. Sí están para abrir debates, claro que sí, Fernando, y de hecho no solo están para abrir debates sino para ganarlos. Perdón, pero no, por eso digo que la manera es importante. Creo que estamos todos de acuerdo en que la manera no ha sido la más acertada del mundo. Lo que digo es que el debate sí es relevante, y no solo es relevante, sino que según el CIS, nos lo creemos o no, pero el CIS algunas cosas tiene algunas cosas buenas y esto creo que es creíble, la política se ha vuelto a convertir para los españoles en uno de los principales problemas que hacía muchísimo tiempo. Y la corrupción. La corrupción, efectivamente. Y la corrupción ha subido escaños. Pero lo que más grave, hay 5 o 6 respuestas que además el CIS no las agrupa, lo cual me parece un despropósito, por cierto, porque si las agrupara saldría mucho más. Hay 5 o 6 respuestas diferentes espontáneas de los ciudadanos que te remiten a que los ciudadanos están hasta las narices de este debate político, de esta toxicidad. Y de la con vivienda. Lo cual de la vivienda también es un asunto, que la vivienda lo que tiene que hacer es regular, claro. y regular y hablar del tema, pero que no me parece mal, Fernando, no me parece mal el concepto inicial de abrir un debate sobre esto. Me parece que no le ha salido, desde luego me parece que ha sido absolutamente excesivo la fórmula y creo que exagerada la angustia y el drama y absoluto y el desconocimiento y el misterio dimitirá hasta el último minuto. Pero lo que digo es que abrir un debate y yo creo que es absolutamente legítimo un presidente de gobierno encima agobiado porque le están acosando y entiende su familia lo está pasando muy mal y eso yo me lo creo porque no tengo elementos para decir que se lo haya inventado y no lo parece que la cosa ha ido bastante en serio. Me parece bien que abra ese debate y que lo abra y además que me parece va a ser útil porque creo que hay muchísima gente. El debate sobre de la desinformación dice no es solo por mí, esto no afecta solo a un presidente del gobierno. Esta cuestión está afectando no solamente a los políticos, fíjese, no solamente a mí, yo incluso estoy en una posición privilegiada porque soy presidente del gobierno, tengo pues una protección que no tiene un concejal de pueblo, que no tiene un presidente autonómico, que no tiene un periodista, que no tiene un artista, que no tiene un intelectual, que no tiene un sindicalista. Esto tenemos entre todos que pararlo. Palomera.
A ver, yo creo que ha abierto muchos debates, no solamente el de la desinformación, también ha puesto encima de la mesa lo de la politización de la justicia, que ha insistido esta noche en la entrevista a Televisión Española. Y yo considero, como vosotros, que está bien que el presidente del gobierno abra debates, pero lo que tiene que hacer, además de abrir debates, es legislar al respecto. Y él mismo ha reconocido que a lo mejor tenía que haber tomado decisiones antes respecto a algunas cuestiones que están pasando en el ámbito de la política, de la justicia y de la sociedad española. Bueno, esa es la única autocrítica que ha hecho. Respecto a la pregunta que se ha quedado ahí en el aire, Aimar, de cómo afectará todo esto a Pedro Sánchez, yo creo que esto tiene que reposar y sedimentar. Sedimentar primero en la sociedad española, donde no sabemos exactamente qué input ha tenido después de escuchar la entrevista de esta tarde y la comparecencia del presidente del gobierno de la mañana. Pero desde luego en el ámbito orgánico del partido esto sí que ha abierto una herida de desconfianza a un secretario general al que prácticamente se rendía un culto permanente desde que es secretario general, porque así se diseñó en los estatutos y porque así ha concebido él el liderazgo del Partido Socialista, y de repente sus cuadros y la dirigencia del partido se ha dado cuenta que ni siquiera en los momentos críticos cuenta con ellos. Él ha insinuado esta mañana que cambió de opinión o que reflexionó más profundamente al ver la efusividad, las imágenes tan efusivas que se sucedieron en la mañana del sábado después del Comité Federal. Yo realmente creo que lo que el presidente del gobierno, y creo que lo apuntaba Fuentes, no calibró el impacto de la decisión que estaba tomando. Ya no porque fuera a afectar al gobierno que presidía, sino porque iba a afectar a todo un partido socialista con más de 100 años de historia y que les pillaba absolutamente desconcertados y desprovistos de un mecanismo rápido para implementar un relevo inmediato, que es que esto tenía que producirse, ¿no? Por lo tanto, yo creo que deja heridas abiertas en el ámbito del partido, y la sociedad tendrá que decidir cómo responde a esta llamada colectiva a la reflexión que ha hecho el presidente del gobierno. Fuentes. Además del debate de sociedad que apuntábamos antes, ¿no? Industria de la desinformación, instrumentalización de la justicia, política del odio, redes sociales. Dentro de la vida de los partidos, efectivamente, yo creo que hay una reflexión en la línea que se está apuntando esta noche aquí, que ahora acaba de explicar Palomera. La estamos focalizando en el Partido Socialista porque hoy procede focalizarla en el Partido Socialista, no puede ser de otra manera. Pero ha sido el mismo tipo de liderazgo de Ciudadanos, el mismo tipo de liderazgo de Podemos, el mismo tipo de liderazgo del Partido Popular de Madrid, el mismo tipo de liderazgo que ejerce Puigdemont en Junts. Es decir, es un fenómeno que trasciende al Partido Socialista, es un fenómeno de este ciclo político, no sé, de los últimos 10 años, y probablemente no sea exclusivo solo de España. Pienso, por ejemplo, en la Francia de Macron, que sin partido político ejerce ese mismo tipo de liderazgo. Me hago una reflexión también, ¿no? en esta misma línea, ¿no? En la línea de la política del odio, de las redes sociales, de la violencia verbal del discurso político. A veces estamos muy seguros de que esto viene de arriba hacia abajo, y es cierto que uno de los canales es de arriba hacia abajo. Yo creo que esto no hay ninguna duda, basta asistir a cualquier sesión de control al gobierno en el Parlamento para constatarlo. Pero yo me temo que cuando uno amplía el foco y mira fuera de España y mira lo que pasa en otros países de Europa, a lo mejor también viene de abajo arriba, ¿no? A lo mejor también estamos viviendo un momento en el que una parte de la sociedad está dispuesta a ceder un poquito de democracia a cambio de tener un poquito de otras cosas. Pienso en nación, soberanía, etcétera. Y creo que no debemos olvidar también este elemento de contexto. Ha dicho el presidente en su discurso de esta mañana: mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Y esta noche ha dicho que asume que se va a redoblar. Bueno, prueba de que ese acoso no va a parar. Hoy, nada más conocer que Sánchez no dimitía, el líder de Manos Limpias, que es la organización ultraderechista que denunció a Begoña Gómez, el líder, Miguel Bernard, ha dejado claro que lo que les mueve no son intereses reales por la búsqueda de la verdad, sino intereses puramente políticos. Es que lo ha dicho él, lo van a escuchar, y que van a seguir yendo con todo, contra Sánchez, contra su mujer y contra quien sea. Pienso que tenía que haber dimitido, pero bueno, allá él, la responsabilidad de lo que pueda ocurrir a partir de ahora la va a tener que asumir él. La responsabilidad de lo que pueda ocurrir a partir de ahora la va a tener que asumir él, y amenaza directamente. Él ha asumido esa responsabilidad de que sigue. Bueno, pues es su decisión. Yo creo que en los próximos días pues puede haber acontecimientos y que le hagan volver a reconsiderar
su posición. Y habla abiertamente de envites al presidente del gobierno. Si piensa que esto es la segunda fase del manual de la resistencia, bueno, pues veremos a ver si en un tercer envite también mantiene lo que dice de manual de la resistencia. Manos limpias, CUE, dejando claro qué tipo de calañas son, cómo actúan, qué pretenden y cómo van a seguir actuando. A ver, es que el fondo de la cuestión es absolutamente real. La situación es muy, muy, muy desigual, muy injusta y muy tremenda. No existe un grupo de ultraizquierdistas que van denunciando cualquier cosa que le pase por la cabeza de los líderes conservadores de este país para hacerles la vida imposible. No existe, no pasa. Y sin embargo, hay varios, no uno, varios grupos ultraderechistas o personas individuales incluso especializadas que le dedican dinero porque tienen una financiación bastante ilimitada por gente que quiere dedicarle su dinero a eso. Es que a la denuncia de Manos Limpias se sumó una querella de Hazte Oír, está Libertum en la Audiencia Nacional y esta noche Vox ha anunciado que se suma como acusación popular. Y hasta partidos, pero es que el caso de la Comunidad Valenciana, el caso de Mónica Oltra, también lo llevó a cabo un grupo, personajes ultraderechistas que siguieron para hacer la vida imposible para seguir el caso. Y hay mucha discusión jurídica. Yo no soy jurista y no tengo capacidad para hacer este análisis de experto, porque no la tengo, pero la he escuchado a muchos expertos y mucha gente relevante que dice que eso en España está mal planteado y que no todos los países del mundo tienen el mismo sistema de que pueda un grupo especial, mal llamado sindicato, porque un sindicato tendría que tener afiliados y dar luchas sindicales, y esto no es un sindicato, pero mal llamado sindicato que se dedica profesionalmente a presentar denuncias, en muchos otros países sería impensable, porque se para, porque no lo puedes hacer, porque no está pensado así, porque una cosa es que alguien denuncie, que tengamos todos libertad de denunciar algo que nos hagan contra nosotros, y otra cosa es que pueda haber sindicatos profesionalmente y que van a denuncias falsas, y ojo, que fueron en su día condenados, absueltos finalmente por el Supremo hace poco, pero que han llegado a estar 3 años en la cárcel por extorsionar a bancos a cambio de retirarles demandas que presentaban. Es que esto es real y es un elemento de la democracia española que lleva mucho tiempo y que es muy grave. Sí, no tengo ninguna duda de que eso es así. Este sindicato lleva muchísimos años haciendo esto. En otros países de Europa lo que pasa es lo que yo creo que desde hace mucho tiempo había que haber hecho aquí. También cuando se le hacían esto a Podemos y a Pablo Iglesias y otros miraban por otro lado, eso hay que subrayarlo. Total. Y es el delito de denuncia falsa. Delito que aquí está, pero no se usa ni se aplica. Si hay que hacer reformas legales, que se hagan. Si yo creo que efectivamente toda esa persecución existe. Existe también, luego cada uno le pone el calificativo que quiere, jueces que admiten denuncias como la de Manos Limpias, que no está en absoluta fundada, sino que está basado incluso en algunas falsedades. Esos jueces, por ejemplo, Fernando, esos jueces deberían tener algún tipo de reproche. El Consejo General del Poder Judicial podría tener algún reproche para los jueces que hacen estas cosas. Sí, pero no pasa. Quizás se puede hacer más cosas, no digo que no, pero digo también, para no crear en la ciudadanía existe la el sensación, sistema, pero no hay funciona. un sistema de recursos. Ahora, por ejemplo, esa admisión a trámite está recurrida a una instancia superior y la justicia tiene también sus propios mecanismos, está también personado la fiscalía en todas estas cosas y puede actuar. No, pero si el juez mete la pata hasta el fondo, ¿qué pasa? Es verdad también, pasa poco normalmente. Es verdad también que la institución de la acusación popular en España ha tenido grandes éxitos también para la democracia. Por ejemplo, el caso de los fondos reservados fue una acusación de abogados de Madrid contra la tortura que se presentó esa acusación y la presentó también Federico Trillo, que estaba entonces en el PP, y se consiguió una condena porque era evidente que había un caso de corrupción. Los GAL, que creo que es un caso importante, no hubiera salido adelante si no hubiera habido una acusación popular, porque la Fiscalía de entonces, digamos que no fue todo lo eficaz que tenía que haber sido, por decirlo de una manera muy suave. El caso de Urdangarín y la infanta, que llegó a sentarse en el banquillo, Urdangarín condenado, también tuvo un papel relevante la acusación, y siento decirlo porque me fastidia, porque tengo la misma opinión que tienes tú de ellos, la acusación era Manos Limpias. Quiero decir que si vemos el tema de las denuncias falsas, también tenemos que ver cuál es la eficacia de los que tienen que ejercer la acción penal en cada uno de los tribunales. Seguimos en Hora 25, os doy la palabra ahora mismo.
Noche muy intensa de información y radio. El PP, lejos de cualquier acuse de recibo a los llamamientos a rebajar la tensión política, el PP ha dado hoy un paso más en su tesis de que Pedro Sánchez está protagonizando un giro hacia el autoritarismo y que por lo tanto hay que negarle el oxígeno a Pedro Sánchez. Ayer Feijóo dijo que Sánchez muestra tics autoritarios que no se habían visto desde Franco. Esto lo dijo Feijóo ayer. Y hoy lo ha elevado más. Ha acusado al presidente del gobierno de buscar un cambio de régimen por la puerta de atrás. Que esto es algo que hasta ahora habíamos oído a Ayuso, al entorno de Ayuso. Hoy Feijóo ha entrado de lleno en ese discurso. Sánchez está buscando un cambio de régimen. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches, así es. Sánchez ha dado su discurso más peligroso, decía Feijóo, acusando al presidente de buscar un cambio de régimen, utilizando para ello la maniobra, decía, de estos días. Y ante ello advertía de que el PP se movilizará. Porque su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Si ese es el proyecto del señor Sánchez, va a tener la movilización que buscaba, pero no en los términos que esperaba. En las filas del PP creen que Sánchez planea un cambio legislativo en materia de justicia, principalmente para desbloquear el Poder Judicial, aunque Feijóo ha recordado que el presidente en su último encuentro en diciembre se comprometió ante él a no cambiar el sistema de mayorías. El líder popular ha pedido elecciones, aunque ha descartado que Sánchez vaya a convocarlas. Un Feijóo que mañana va a reunir a los grupos parlamentarios del PP en Congreso y Senado y que ha descartado presentar una moción de censura porque, decía, a Sánchez le llegará tarde o temprano el momento de escuchar a los españoles. Ha mandado reflexionar al pueblo, pero no le ha dado la palabra. Por ello ha sido capaz de utilizar hasta su intimidad para intentar ganar tiempo. Ha llegado a usar Su Majestad el Rey como actor secundario en su última película. Por su parte, desde la Fundación FAES, José María Aznar ha hablado hoy de una comedia caudillista de un partido hecho facción y disfrazado de movimiento. Al sectarismo socialista, según Aznar, no le basta ya con acordonar. Ahora quiere emparedar. Palomera, ¿acierta el PP desde la perspectiva de sus intereses, obviamente, con esta respuesta furibunda que da el movimiento de Sánchez? Bueno, yo la verdad es que creo que el Partido Popular, que tiene fácil en muchas ocasiones la crítica al gobierno y a Pedro Sánchez, se desliza por una pendiente que resulta absolutamente tremendista y poco creíble. No entiendo esa comparación que hizo ayer el líder de la oposición, del presidente del gobierno con Franco, de los tics autoritarios que no se habían visto desde Franco. No entiendo que hoy haya dicho que lo que este país necesita es un nuevo gobierno democrático, como si este gobierno no fuera democrático, y ahí está el fondo de la cuestión. Desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno se le ha considerado desde determinados sectores de la derecha política y mediática y judicial un gobierno ilegítimo o un presidente ilegítimo, y aquí está la plasmación de cuál es el interior del pensamiento del Partido Popular. Creo que es una crítica absolutamente hiperbólica y también creo y empiezo a considerar que en este mundo de la tensión permanente y del barro al que se refería el presidente del gobierno y en las últimas horas varios dirigentes del Partido Socialista, es exactamente en el que se sabe mover Feijóo, que es en el que se movió por otra parte antes de ostentar la presidencia de la Xunta de Galicia, como bien saben los informadores que trabajan en aquellas tierras. Pero de todas, si me permites, Aimar, yo quería hacer una reflexión sobre un tema que ha quedado pendiente antes, y es sobre las denuncias falsas, que siendo un problema, yo entiendo que el problema es mucho más de fondo, y que es que un gobierno de izquierdas, cada vez que en este país hay un gobierno de izquierdas, se enfrenta permanentemente a la resistencia de sectores conservadores del Estado, que tienen una resistencia terrible a que se cambien algunas realidades, ¿no? Y que tienen mucho poder para hacer valer los intereses de sus allegados políticos o de su espacio político con el que se identifican. Lo cual quiere decir que en este país un gobierno puede gobernar, pero no tener el poder para cambiar según qué realidades. Y esto lo hemos visto no solamente en el ámbito de la justicia, donde hemos visto una resistencia antes incluso de que se aprobara y se redactara la ley de amnistía a la iniciativa legislativa por parte de un sector de la judicatura española, y lo hemos visto en otros sectores del Estado español donde se emite demasiado ruido en contra
de cualquier intento de modificar las realidades o las leyes de este país. Sí, yo creo que en la política española pasan muchísimas cosas muy extrañas, como estamos viendo esta semana. Pero una de las cosas más extrañas que pasa en la política española es que cada vez que el gobierno, el PSOE, la izquierda está en problemas, viene la oposición a echarle una mano. Es una cosa que es desconcertante sistemáticamente. O sea, ayer estaba escuchando a Aznar, digo, cada vez que Sánchez está en dificultades, que es evidente, lo estamos comentando aquí, que está en dificultades y que se le pueden criticar muchas cosas de lo que ha pasado esta semana, con sentido común, como estamos haciendo aquí, se pueden hacer muchísimas cosas, se puede ir más fuerte, evidentemente, pero son políticos, no son periodistas, pueden ir de forma más directa, lo que sea, pero ¿cambio de régimen? ¿Dónde? ¿Cambio de régimen? ¿Pero por qué hay que hablar de cambio de régimen? ¿Por qué hay que hablar del final de la democracia? ¿Por qué hay que comparar a Sánchez con Franco? Pero sí es ridículo. Es como cuando Isabel Díaz Ayuso dice Sánchez es un dictador. Bueno, pues nada, Sánchez dedica un minuto. No, ¿cuánto le puede costar a Sánchez demostrar que no es un dictador? 3 segundos, 5 segundos. Es la cosa más fácil del mundo para Sánchez. Le preguntan en una entrevista, ¿usted es un dictador? Bueno, 5 segundos, no. Todas las veces que he llegado aquí, he llegado por la democracia, por las elecciones. No tiene ni la demostración de que usted de que no soy un dictador es salir a cualquier kiosco de cualquier, en fin, ver cualquier medio de comunicación en España, con lo cual es tan excesivo que le echan una mano enorme desde hace tiempo el principal aliado de Pedro Sánchez es la hipérbole de la derecha. No solo Vox presentándose a las elecciones y por tanto restándole votos al PP y facilitando que pueda gobernar el PSOE, sino que esa hipérbole, ese discurso de la hipérbole tan exagerado que efectivamente, como tú explicas, no se sostiene y además cometen un error gravísimo, y es que supongamos, por simplificar, lo que ha hecho mal el gobierno. Si el Partido Popular sale con una de estas barbaridades, el objeto de debate se convierte en la barbaridad que ha dicho el Partido Popular en vez del error que haya podido cometer el gobierno. Es decir, no solo no es cierto, sino que desde el punto de vista estratégico y político es bastante erróneo e ineficaz. Es verdad que ellos explican de que tienen que comer el terreno a Vox para evitar que Vox tome la bandera del antisanchismo, pero aún así ese tipo de expresiones tan salvajes, yo creo que lo que hace es ayudar al Partido Socialista en cada una de las cosas que hace. Fuentes. Este fin de semana teníamos al alcalde de Madrid diciendo que teníamos democracia antes de Pedro Sánchez y tendremos democracia después de Pedro Sánchez. Es otra vez este discurso deslegitimador desde la moción de censura de 2018, como si este gobierno no fuera legítimo, y se recuerda una y otra vez, y parece que la legitimidad consiste en que cuando solo unos ganan las elecciones, pues están legitimados y otros no. Dicho lo cual, yo sí que creo que sin manera alarmista, ¿no? Pero es verdad que tenemos 3 líneas de tensión que como ciudadanos y como, en fin, personas que deseamos el buen desenlace de todo, yo creo que hay 3 tensiones a las que debemos prestar atención ahora mismo: izquierda, derecha, centro, periferia y en torno a la calidad democrática. Yo creo que ahí el presidente acierta muy bien. Hay un debate, no debemos mirar hacia otro lado, hay que encararlo. Pero creo que hay que encararlo con contenido. Creo que es lo que está fallando hasta ahora. No llega con la retórica ya la conocemos. Necesitamos propuestas, acción. Daniel Innerarity, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Catedrático de Filosofía Política de la Universidad del País Vasco. Innerarity, hablábamos el miércoles contigo aquí cuando el presidente publicó su carta abierta a la ciudadanía. Tú nos contabas que estuviste con el presidente un mes antes y que lo habías visto tocado. ¿Hoy cómo lo has visto? Bueno, lo he visto decidido a afrontar una nueva etapa de la que hoy por hoy no sabemos muy bien qué contenido va a tener, ¿no? Y yo creo que esa es la asignatura pendiente, ¿no? Efectivamente ha sido estos días han sido unos días extraños, ha sido un poco extravagante la formulación, digamos, de este proceso, como también era extraña la situación del país, ¿no? Pero yo creo que a veces nos fijamos más en el dedo que en lo que el dedo está apuntando. El dedo está apuntando a una realidad que hay que abordar colectivamente entre los partidos, los agentes, los medios, y yo creo que ese debería ser el núcleo del problema. Que lo ha hecho de una manera un poco extraña, pues sin duda, ¿no? Esto no suele ocurrir, pero en fin, también este país es bastante extraño. Él ha hablado de regeneración de nuestra democracia, Daniel. ¿Qué podemos hacer? Nuestra democracia necesita una regeneración, eso es lo primero. Y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer en caso de que lo necesite y en qué aspectos concretos?
la necesita absolutamente en muchísimas cosas. Tenemos una autocomplacencia y un entusiasmo por los rankings, y no vimos que el tipo de cultura política que se está configurando es manifiestamente mejorable, ¿no? Y yo distinguiría aquí de dos cosas. Distinguiría los principios sobre los que esta regeneración debería ir y los asuntos sobre los que debería tratar. De los asuntos habéis hablado esta tarde mucho, algo os he escuchado en los ratos que he podido, y no insistiría mucho. Me gustaría más subrayar los principios, la metodología. Yo creo que es muy importante que Sánchez haga creíble que esto no es una cuestión que ahora le preocupa porque le afecta a él, sino que realmente quiere que salgamos de aquí con un principio universal, que para todos los poderes políticos, para todos los actores políticos valgan las mismas reglas, ¿no? Y que si se trata de controlar, si se trata de respetar ámbitos familiares, si se trata de un modo de comunicar, que eso valga para todos, ¿no? Yo creo que eso es un principio que él tiene que hacer valer. Otro es el intento porque esto sea transversal. Efectivamente hay cosas que pueden bastar una mayoría de gobierno, pero el intento al menos de que el PP, no tengo grandes esperanzas, ¿no?, pero que el PP tenga que decir que no a ciertas medidas de regeneración, que incluso algunas pueden haber estado en su programa, en sus programas respectivos. Yo creo que eso es un asunto muy importante, ¿no? Y insistiría también en otra cosa, y es que cualquier cosa que haga Sánchez va a ser interpretado por la oposición tan dura que hay como algo anticonstitucional, un golpe de Estado, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante que se subraye en estos momentos la continuidad con ciertos mandatos de la Constitución, que lo que plantee no solamente sea legal, escrupulosamente legal, que lo será, sino también que ciertos principios, ciertos valores de la Constitución no se están cumpliendo en un espacio público lleno de mentiras, con una falta de controles como estamos viendo, por supuesto con un poder judicial que no se sabe muy bien ya dónde está después de 5 años de prórroga. Y en todas estas cosas yo creo que es muy importante que la gente entienda que son cumplimientos constitucionales y no operaciones curiosas al margen de lo que ya está previsto en los grandes principios de cualquier constitución del mundo occidental, ¿no? Claro, pero ¿tú crees que en el punto en el que estamos ahora mismo se dan las condiciones para que afrontemos este debate de forma honesta, profunda, satisfactoria como país? No. Pero hay que intentarlo, y creo que hay que distinguir planos de cosas que se pueden conseguir. Hay cosas que se pueden conseguir con un decreto de gobierno. Hay cosas que la mayoría parlamentaria que soporta al gobierno puede sacar adelante. Hay otras cosas que requerirían un esfuerzo de integración de la oposición, por lo menos un esfuerzo. Y hay algunas cosas que, por supuesto, las tiene que hacer, tiene que estar implicada la oposición, porque se trataría de reformas constitucionales, que evidentemente eso es algo que no es verosímil tal y como están las cosas, ¿no? Sobre las carreteras por las que transcurre nuestra política, Daniel, y con esto termino, pero ¿cuántos shocks más podemos resistir como sociedad? Porque ni se gobierna con claridad, ni se vota con claridad bajo tantísimo estímulo. La democracia también necesita un poco de calma, un poco de reposo. España en la última década no ha parado de recibir sacudidas, de reposo no tiene nada. Hay toda una generación que se está educando en la política como golpe de efecto, como política espectáculo, politizándose en la emotividad más que en la racionalidad. ¿Cómo pueden afectar estos años al futuro de nuestra democracia, Daniel? Pues de una manera preocupante. El último artículo que escribí en El País se titulaba Democracias sin tiempo, y creo que responde a lo que tú dices, ¿no? Es decir, hay la sensación, al menos yo diría de lo que llevamos de siglo, ¿no? O sea, 24 años, la sensación de que en cada elección nos jugamos el futuro de la nación, si uno es de derechas, o el porvenir de la democracia, si uno es de izquierdas. En cada momento político están en juego demasiadas cosas muy serias, y por tanto nos falta un sentido de continuidad.
que es, además es una cosa estructural. Yo no creo que esto tenga la culpa de Sánchez y Feijóo, creo que es una cosa estructural. Los partidos políticos y también los electores no concedemos una segunda oportunidad a los líderes. Los líderes políticos se queman, la política es una máquina trituradora porque solamente tienen una bala, y el hecho de que solamente tengan una bala le genera una especie de angustia que se contagia por todos los lados y que impide ese mínimo de serenidad que ha de tener uno, por ejemplo, para eso que se ha llamado el consentimiento de los perdedores. Bueno, pues yo he perdido las elecciones, la historia me dará otra oportunidad, pero es que la mayor parte de los líderes que tenemos ahora en el panorama político español no se les va a dar una segunda oportunidad si no ganan en la siguiente. Vamos, Casado ni siquiera tuvo esa bala, ¿no? Esta aceleración yo creo que es algo estructural, preocupante, y yo creo que sería bueno de alguna manera las fuerzas políticas, en este caso concreto que hablamos, el presidente Sánchez, contribuyeran a una cierta desaceleración de eso, en la medida en que eso sea posible, que tampoco lo sé, ¿no? Daniel Innerarity, gracias como siempre, un abrazo. Muchas gracias, Aimar. Carreño, muy buenas. Hola, Aimar Bretos. Espera, que te vamos a abrir ese micrófono ahora mismo. Bueno, como quieras. A las 4 de la tarde juega mañana Alcaraz, a las 10 de la noche juega Rafa Nadal. Fíjate, cuando acaba el partido de hoy, que ha durado casi 3 horas, 3 sets, ha terminado exhausto, cansado, y al terminar el partido le han preguntado en Televisión Española, bueno, mañana jugarás a la hora del partido del Madrid, ¿no? Y él se ha echado a reír y ha dicho, no creo que me pongan el partido, porque Rafa tiene la potestad de elegir cuándo juega, y juega cuando le da la gana a Rafa Nadal, ¿para qué vamos a venderlo de otra forma? Bueno, finalmente ha elegido jugar a las 10 de la noche, es decir, mientras está jugando el Madrid con el Bayern de Múnich, jugará Rafa Nadal. La buena noticia es que ha ganado, y mañana jugará también Carlitos Alcaraz. Fuera del mundo del tenis y dentro del fútbol, mañana juega el Madrid contra el Bayern, ahora estamos ahí en Múnich, y el Barça está a punto de terminar y va perdiendo 1-2 al descanso con el Valencia, y contra uno menos que han expulsado en el Valencia, al final ha remontado, está ganando 3-2 a punto de terminar el partido. Y como última noticia, Pedro Rocha ha nombrado ya a su junta directiva, a su nueva junta directiva, que diría entre comillas, que son los mismos de siempre. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues ropa para la lluvia en la mitad oeste de la península, será progresivo, ya de madrugada, por ejemplo, hará falta en Galicia, pero antes de contar este nuevo cambio de tiempo que llega, nos detenemos en la lluvia que ha caído hoy, donde más falta hacía. Por una parte, en el sudeste de la península, en distintos momentos del fin de semana, también hoy han caído chubascos, no solucionan la sequía, pero bueno, siempre que llueva es algo que calma un poco esta situación extrema. Y la mejor noticia, sin duda, en Cataluña, a pesar de que está provocando algunos problemas, la cantidad de agua acumulada en muchos puntos, por ejemplo, de la provincia de Barcelona, en la misma ciudad de Barcelona, cercanas a los 100 litros por metro cuadrado. Y los ríos de las cuencas internas, esos que salen tanto en las noticias porque falta agua en sus embalses, los próximos días van a ver una crecida importante del agua acumulada, y es que ha llovido mucho, por ejemplo, en el Pirineo Oriental. Todavía en las próximas horas, hasta bien entrada la madrugada, algunos chubascos en Cataluña, en Mallorca y Menorca, también en el sudeste de la península, pero irán desapareciendo. Y lo que decíamos, nuevo cambio de tiempo, lluvia de madrugada en Galicia, y mañana con el paso de las horas se extenderá a toda la mitad oeste de la península y en el Cantábrico. En Madrid, por ejemplo, llegará ya durante la noche de mañana, temperaturas parecidas a las de hoy. Hasta mañana, Jordi. Buenas noches. ¿Y tú, Javois? Buenas noches. ¿Dónde y cómo has visto la comparecencia del presidente? Me pilló fatal el adelanto. Recuerda, si iba a ser a las 12 de la mañana. Y a las 11 y a las 11 estaba entrando en la bañera. Porque tenía un vuelo a Madrid. Entonces estaba desnudo entrando en la bañera. Yo creo que hay cosas en España que ya solo se pueden hacer así, sin ropa. Y con el móvil, en la conexión en directo del país. Y lo dejé en el lavabo. Lo dejé en el lavabo colocado y entonces estaba duchándome, pero escuchando porque estaba... Y entonces entró mi padre a meterme prisa porque teníamos el vuelo a las 12 y pico y me dice, ¿qué haces? Y yo le dije, ¿qué hace él? ¿Qué hace? Me lo dices a mí, ¿qué está haciendo él? En fin, no sé. Hoy estaba leyendo el titular de la pieza de Carlos Cuen en El País, que hablaba, creo que el nombre de las remontadas, corrígeme si me equivoco o algo así. La remontada eterna. La remontada eterna, efectivamente. Yo recordé... Estabas pensando en el Madrid, claro. No, todavía no, la vuelta. La vuelta seguro que hay que hacer algo raro. Yo recordé... Yo hace 4 años hice un perfil bastante extenso sobre él, hablé con mucha gente, la vieja guardia que lo detesta, los íntimos, aquellos amigos que se sintieron un poco traicionados. Y la impresión que me dio, no sé si lo llegué a escribir porque era una impresión personal, era que es un hombre cuyas mejores virtudes están en el conflicto.
están en campaña electoral. Es un hombre de plebiscitos, es un hombre que necesita constantemente el enfrentamiento porque suele salir ganador y que en los periodos de paz, por eso pensaba, veía el titular de él y se ha remontado a sí mismo. No estaba pasando nada, es decir, aquí lo que ha ocurrido es que un hombre ha anunciado que se queda a una cantidad de gente que ha parado el país y de la que nadie le había pedido que se fuese, nadie reglamentariamente, vamos, o sea, todo el mundo está diciendo que se vaya como a cualquier presidente del gobierno. Yo quiero hablar solamente de una cosa, quiero hablar del PSOE. A mí me parece que la víctima de estos 5 días de chistera y paloma de Sánchez es el Partido Socialista. Y yo creo que hubo muchísimos socialistas que cuando Sánchez dijo que a lo mejor se iba, miró a los lados y dijo, aquí no hay nadie. Se dio por hecho, de hecho, que si se iba Sánchez iba a ganar el PP. No se dijo, tenemos aquí a una mujer de postín que puede competir con... Si tenemos aquí a un hombre. No había nada de eso. Y el espectáculo, que me perdonen algunos amigos míos que estaban allí, el espectáculo que se dio en Ferraz pidiendo que siguiese Sánchez, de verdad, era para apartar la mirada de la televisión. O sea, esos cánticos, ese si se va la democracia. Fíjate, se dio por hecho, se dio por eso que Sánchez ganara en el PSOE, pero hubo hiperventilados dentro del Partido Socialista que decían o democracia o no, o si se va Sánchez se va la democracia. Pero yo creo que el debate es que si se va Sánchez, ¿qué va a pasar con el Partido Socialista? O sea, ¿qué va a pasar? Va a sobrevivir porque es el partido más sistémico que tenemos en España, ¿no? Lleva más de un siglo. Pero la situación creo que es preocupante de lo que depende del personalismo de Sánchez. Un apunte último, perdón, que sé que me estás queriendo dar la baja ya, que no son horas, pero ahora mismo con Xavi Fortes creo que ha dicho en una entrevista que habrá que regular o que habrá que legislar sobre los medios de comunicación, sobre las noticias falsas, sobre los bulos. La cantidad de periodistas que han clamado ahora mismo en redes sociales, vienen a por nosotros. Yo no sé si se dan cuenta del mensaje que se está dando cuando se protesta que se quiera legislar contra las mentiras, contra los bulos. ¿Y qué ha hecho tu padre ante el espectáculo de Bañera y Fanny Sánchez? Bastante tiempo sin verme desnuda, así que se asustó bastante. No son tiempos para verme. Un beso, Javi. Un beso. Hora 25. Aimar Bretos. Sobre esto de la desinformación que comentábamos, ¿hace falta abrir un debate real, leyes de por medio, Palomera, para evitar la desinformación en España? O, como decía Garea, estamos entrando en este marco porque le conviene ahora al presidente del gobierno. Bueno, como decía Daniel, hay que entrar en este marco y el presidente tiene que convencer de que entra o que pretende liderar este marco, no porque le afecte a él de forma personal, sino porque es algo que nos afecta como sociedad y que está empobreciendo a esta democracia, ¿no? Cuando no situándola en ocasiones en una situación muy complicada. A mí me parece que hablar de desinformación incluye muchos aspectos y no solamente los medios de comunicación, sino las redes sociales, y es un asunto que desde mi punto de vista el gobierno ha desatendido, como ha reconocido hoy el presidente del gobierno, y que tiene tantos ángulos peligrosos que puede meterse en un jardín. Es decir, me parece bien la reflexión como sociedad, me parece bien que haya un debate transversal sobre esto en el Parlamento o donde haya que celebrarlo, pero no sé si el gobierno es el más indicado para impulsar en este momento ese debate de forma unilateral. Tose tranquila, tose. A ver, Garea me quería enmendar mi planteamiento inicial. Solo un matiz, claro que es un problema sobre el que hay que tomar medidas, especialmente los periodistas, y tenemos que actuar, y es un problema gravísimo porque hay también otro tipo de desinformación. ¿Pero de autorregulación o regulación legislativa? Bueno, habría que ver qué es lo que hay que hacer. Hay que ver, por ejemplo, también las ayudas a la prensa cómo están. Hay que ver, insisto, otro tipo de desinformación que es la que tiene que ver con potencias exteriores que también intervienen, y tenemos conocimiento de eso cuando el proceso de Cataluña. O sea, claro que es gravísimo y claro que hay que hacerlo y hay que afrontarlo. Bueno, lo que digo es que se nos meta en el marco justo en este momento a raíz de esto. En España y la Unión Europea tenemos prohibidos los canales públicos rusos. Claro. Es un ejemplo de algo que se hizo además en un momento muy concreto y sin una cobertura legal específica. No, es un debate, efectivamente, es un debate muy complejo. Estamos aquí un grupo, somos casi todos periodistas, con lo cual siempre que se habla de este tipo de cuestiones, primero hay que poner pie en pared, porque ojo a lo que vayan a hacer con la regulación de la información, que está
regulada y que el derecho a la información está en la Constitución, es un derecho constitucional, que se habla siempre de la libertad de expresión, el derecho es otra cosa. Lo importante de lo que estamos hablando aquí es el derecho a la información regulado por la Constitución, y que solemos los periodistas ganar las sentencias cuando vamos al extremo de, por ejemplo, revelación de sumarios, este tipo de cuestiones, porque el derecho a la información prima siempre. Pero es evidente que esto está totalmente desmadrado aquí y en todas partes. Yo no sé si lo habéis vivido todos, supongo que lo habréis vivido, lo que ha pasado en estos 5 días con los bulos. En estos 5 días, las suposiciones, las teorías absolutamente. En estos 5 días, efectivamente, estoy de acuerdo, Esther, pero quiero decir que solo digo, por ir a lo concreto, es general. Pero es que en estos 5 días, como somos todos periodistas, se nos supone informadísimos, aunque es verdad que sobre esto en particular, seamos humildes, no sabíamos lo que iba a pasar, pero que se nos ponía informadísimos. A mí me ha preguntado gente de mucho nivel, en fin, gente respetable, gente inteligente, gente que tiene una gran formación y grandes profesionales. Me han preguntado sobre teorías, sobre el Mossad, sobre Pegasus, sobre Sánchez va a dimitir sí o sí porque le han encontrado unas fotos que son inviolables, porque como Sánchez ha decidido que va a nombrar, que va a reconocer a Palestina, entonces ha actuado la inteligencia israelí, y por eso este lunes no hay otra opción más que Sánchez dimita, porque esto es insuperable. Esto ha pasado y no ha pasado en medio. Exacto, esto ha pasado y no ha pasado en lugares así irrelevantes. Esto ha pasado generalizadamente en gente, insisto, déjame apuntar una cosa. Nivel. Y medidas para que las empresas que ganan dinero con las redes sociales tengan una responsabilidad similar a la que tienen los medios de comunicación sobre las cosas que se publican en sus medios de comunicación. Absolutamente, es que este es el gran debate en Estados Unidos, y cuando llevan el Parlamento Europeo se acaba de hacer una norma sobre eso. El Parlamento Europeo por fin ha legislado sobre esto con grandes dificultades, porque es que cuando llevan al señor Zuckerberg al Senado de los Estados Unidos, lo que le preguntan es exactamente eso, y Zuckerberg, por supuesto, lo que dice es: nosotros no somos un medio de comunicación, a nosotros no tenemos responsabilidad, nosotros ponemos ahí a la gente que ponga lo que quiera. No, usted tiene la misma responsabilidad, o mucho más que los medios de comunicación que tenemos, de la responsabilidad todos de no publicar mentiras, porque publicar mentiras en este país está penado, aunque la verdad es que no se ejerce mucho, pero está penado, hay una regulación sobre eso. Pero claro, como los medios, los propietarios que se forran con los bulos, se hacen toneladas, y toneladas, es uno de los hombres más ricos del mundo, no es casualidad, hacen montones de dinero con bulos, pero no se sienten responsables en absoluto de intentar pararlos. Hablando de los medios, es un debate serio. Isabel Díaz Ayuso hoy acusando a Pedro Sánchez de atacar a los medios. Una persona que está utilizando todos los medios y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación. O sea, y los que se refieren a los periodistas incómodos, en esta mesa tenemos los que se refieren a ellos como os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, ahora quejándose de cómo otros políticos tratan a los medios. Esto no es, ¿no, Palomera? No, y poner fotos de DNIs, no. Escuchar estas palabras en boca de Isabel Díaz Ayuso, si no fuera tan grave, resultaría irrisorio, ¿no? O sea, produce tanto bochorno escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid hablar en esos términos sobre los medios de comunicación y sobre cómo trata el gobierno de España a los medios de comunicación, que yo creo que ella sí está francamente muy mal asesorada después de lo que hemos sabido y de lo que hemos padecido de su jefe de gabinete. Y no solamente de su jefe de gabinete, sino de su gobierno en general, y de cómo escriben en sus redes sociales sobre determinados periodistas con nombres y apellidos, sobre los medios de comunicación. En fin, yo creo que probablemente esto quedará en nada, pero que efectivamente el debate tiene que ser muy transversal para que llegue a alguna parte. En todo caso, yo con la publicidad institucional creo que todos los gobiernos autonómicos, regionales, municipales tienen un instrumento muy valioso para acabar con las informaciones falsas y con los bulos. Es decir, todo aquel medio de comunicación digital, plataforma en YouTube, etcétera, que tenga una condena, una sentencia firme por publicación de informaciones falsas, no puede tener ni una partida presupuestaria de una administración pública, y así se acababa la broma. Esto se puede regular. Es que en este país además tenemos digitales que única y exclusivamente escriben o difaman sobre el resto del periodismo de este país.
O sea, si esto es un medio de comunicación, que venga Dios o lo vea. Y el 80% de su financiación proviene de administraciones públicas, casualmente gobernadas por el Partido Popular. Ha habido varios momentos de estos de esto no puede estar pasando, no puedo estar escuchando esto. Cuando Ayuso se ha convertido en valedora de la prensa libre, eso por un lado. Luego, los independentistas catalanes diciendo esto. 5 días jugando con las instituciones, o sea, para acabar donde había comenzado. Los independentistas catalanes acusando a Pedro Sánchez de jugar con las instituciones, ellos autores del mayor juego con las instituciones que se recuerda en la última década, que fue el procés. Y decíamos a las 8 también, ya para rematarlo todo, Miguel Ángel Revilla. Pedro Sánchez ha hecho en los últimos años un partido absolutamente personalista, donde no hay un relevo. Revilla acusando a alguien de hacer un partido personalista y dejarlo sin relevo. Revilla, es que este país y su política te la cuentan y no te la crees. Fuentes. Sí, es verdad. La verdad es que sí, a veces decía Inerarity también que sí, que suceden, que este fin de semana han sucedido cosas raras, pero que somos un país raro, ¿no? Y efectivamente este tipo de cosas, bueno, yo a esto sí que le quitaría un poco de tensión, ¿no? Bueno, pues sí, me parece más preocupante otras cosas. Sí que distinguiría en el debate que estamos teniendo ahora, y vosotros lo estáis señalando muy bien, yo en esto tengo mucho menos criterio que vosotros, ¿no? Lo que son medios de comunicación, de redes sociales, creo que todo forma parte de todo es información, no todo es periodismo, pero todo es información, y que probablemente requiere un tratamiento distinto, ¿no? Lo que es la prensa profesional y que son las redes sociales, que son herramientas distintas. Como sugerencia, ya sé que es una sugerencia absolutamente naif y que no va a ninguna parte, pero a lo mejor también ayudábamos si desde arriba, y pienso sobre todo en las sesiones de control al gobierno, en las ruedas de prensa, comparecencia, canutazos de los líderes políticos, pues si moderaran el tono, cuidaran mínimamente el vocabulario y abandonaran un poquito esa política de odio que al final es la génesis del resto, ¿no? Y ya sé que es absolutamente ingenuo lo que estoy proponiendo y que si eso no ocurriera no tendríamos los demás problemas, pero creo que no está de más recordarlo. No, sí, se podría hacer eso y se podría hacer otra cosa incluso más sencilla. La mejor manera de luchar contra la desinformación es con información. Y se podría dar mucha más información. Que yo creo que Sánchez de alguna manera estaba reconociendo como autocrítica. Una de las cosas que le pasa a este gobierno, le ha pasado a gobiernos anteriores también y a otros partidos, le pasa es, bueno, yo no, esta frase que la escuchamos nosotros los que seguimos la política tan frecuente, no voy a engordar este tema, no voy a darle bola, no vamos a crecer la bola de este asunto. Bueno, pues este asunto crece. Y los asuntos crecen, y los bulos, desgraciadamente, crecen, y las informaciones incorrectas también crecen, y la mejor manera de pararlas es informando más, informando con más detalle. Cada fíjate, vez que los periodistas preguntan, responder a lo que preguntan. Cada vez que piden información, dar más información. En España tenemos un problema de información pública muy serio. Mira, me pongo la venda antes que la herida primero. No estoy equiparando, no estoy diciendo que no venga más desde la derecha que desde pero hoy el presidente del gobierno, por ejemplo, en la entrevista en Televisión Española, ha perdido una oportunidad de oro de esto que estáis diciendo de bajar el lenguaje también en el Congreso. Le han preguntado expresamente cuando la vicepresidenta primera le acusó a Feijóo de que su mujer, la mujer de Feijóo, había recibido unas subvenciones mientras Feijóo era presidente de la Xunta, información que luego fue desmentida porque no era así, y donde se veía al presidente del gobierno decirle hay más, lo que sonaba amenaza teniendo en cuenta que era algo que venía desde el presidente del gobierno hacia el líder de la oposición. Claramente fue un error. ¿Hubiera costado algo que el presidente del gobierno antes y hoy mismo en la entrevista que ha sido preguntado por eso hubiera dicho pues sí, me equivoqué, fue un error y además luego la información no era así? Sí, pero precisamente este caso, que estoy de acuerdo contigo en que podrían... Sobre todo porque aceptaba también a la mujer de la persona que tenía enfrente. Y la vicepresidenta también podría perfectamente... Además, este tipo de usos no pasaría nada, de verdad. Si en la siguiente sesión de control arrancara, por cierto, en la semana pasada yo dije una cosa que se ha demostrado que no es correcta, retiro lo dicho, pido disculpas, lo cual no quiere decir que le vaya a seguir criticando cuando las cosas sean ciertas. Pero eso de la parte política estoy de acuerdo, pero la parte informativa no estoy de acuerdo. Pues lo digo yo, vale, perfecto, entonces... voy a decir otra cosa. Me tenéis como a Nadal revolviendo bolas, vamos. No te desmiento, tienes razón, no has dicho nada, pero digo que la parte informativa que se ha dicho nada, pues hay de los dos lados. No, perdón, ha habido una diferencia muy sustancial. Primero, es evidente que los bulos fundamentalmente en este país están en el entorno de la extrema derecha, creo que no es discutible por los contenidos, se ve clarísimamente y por el tipo de medios que se han multiplicado por 10. Y Fernando, que tú y yo llevamos unos años en esto. Creo que te estoy pidiendo que me apoyes, no te estoy desmintiendo, que creo que vas a
estar de acuerdo. Pero digo... Está buscando tu complicidad. Claro, efectivamente. La tiene siempre, te tengo Carlos. enfrente, Fernando, perdóname que te use. No, siempre no, que ya sé que no. Pero digo que sí, que yo creo que... Esta falta de cariño. Otro, va a reflexionar. Que no digo que en estos días se está viendo clarísimamente, y este asunto es muy relevante porque el periodista que publicó esa información inmediatamente pidió disculpas, reconoció el error, se hizo una publicación que, bueno, era una cosa de matiz, no era exactamente la empresa esa, sino no recuerdo exactamente el caso, pero una empresa, digamos, una fundación que era el mismo nombre, no era exacto, había un matiz, pero se pidió disculpas y se corrigió la información rápidamente. En ninguno de todos estos bulos que estamos viendo todos los días, nadie admite nada, es más, al final siempre dicen algo había. Por eso me he quedado solo en la parte política del uso de eso, donde además había una contradicción enorme por lo que vemos, y es que estaban utilizando María Jesús Montero y Pedro Sánchez lo que había ocurrido con la mujer, con la esposa de Núñez Feijóo, en el Congreso contra él. Y eso es justo una de las cosas de las que se queja, y es que se utilice a su esposa. No hubiera costado nada, efectivamente, en ese momento, y desde luego hoy que ha sido preguntado, porque hubiera dicho, por ejemplo, yo me equivoqué el día que dije esto en el Congreso. ¿Creéis, y terminamos, que el movimiento... ¿Qué pasa, Palomera? No, iba a decir que hay socialistas que esta mañana, después de escuchar al presidente del gobierno, no concretamente por esta información ni por el gesto que él tuvo en la sesión de control al gobierno, pero sí que han echado en falta una mínima autocrítica por parte del presidente del gobierno. Es decir, vale, yo me pongo al frente de la manifestación, voy a liderar una cruzada en favor de la regeneración democrática, pero yo mismo a partir de hoy me comprometo a tal. Y esto no solamente que lo diga Fernando Garea en este momento, que tiene mucho valor, por supuesto, pero ha habido socialistas que han echado en falta esta parte en su comparecencia. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Se queda. Habrá que ver las consecuencias políticas de la decisión de Pedro Sánchez de no dimitir ni presentar una cuestión de confianza en el Congreso, sino de cerrar este extraño paréntesis de 5 días, igual que lo empezó, con una apelación directa y personal a los ciudadanos. De momento, esta no parece la manera más segura de sanear el debate y disminuir la crispación política, pero habrá que esperar a conocer con más precisión en qué consiste lo que el presidente ha llamado punto y aparte. Ojalá se trate de la búsqueda de un acuerdo multipartidista para sacar del espacio político lo que nunca debió formar parte de él. Es verdad que la sociedad española se enfrenta a un problema serio por la ineficacia del órgano que debe salvaguardar la independencia de los jueces y tribunales, el Consejo General del Poder Judicial, bloqueado desde hace 5 años por el Partido Popular. Y es verdad que el lanzamiento de bulos ha aumentado exponencialmente. Son 2 grandes riesgos para la democracia y los 2 están vinculados. Primero, porque el deterioro del Consejo del Poder Judicial está afectando gravemente a la imagen de la justicia y a su eficacia. Y segundo, porque es precisamente esa justicia independiente la que debe ayudar a controlar los bulos y a la prensa basura. Así que si alguien está de verdad interesado en acabar con este estado de cosas, lo primero es restaurar la imagen de la justicia. Empiece el punto y aparte por ahí. Punto y 25. Antes de irnos, dejadme que os cuente que el expresidente de Uruguay, José Mujica, ha anunciado hoy que tiene un tumor en el esófago, tiene 88 años, parece que cualquier tratamiento que le puedan dar va a ser muy complejo, si no imposible, porque padece además una enfermedad inmunológica que le afectó a los riñones. Y él acaba de escribir en su cuenta en redes sociales algo tan duro como bonito, dice: en mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre. Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir. Por lo demás, estoy agradecido y que me quiten lo bailado. Un hombre afrontando su final con calma, con entereza y con un sano sentido del humor también. Otra lección del viejo sabio de Uruguay.
Manu Carreño, 4-2 la ha ganado el Barça al Valencia. Sí, 4-2, recupera la segunda plaza, le saca 2 puntos al Girona y el sábado que viene a las 6:30, Girona-Barça en Montilivi. Va a estar interesante ese partido. Y enseguida en Múnich, la última hora, escucharemos a Ancelotti, que ha hablado esta tarde, y también Valverde, la última hora de ese Bayern de Múnich-Real Madrid, que mañana hay ida de las semifinales de Champions. Bajamos aquí por hoy la persiana de Hora 25. Daniel Fuentes, Esther Palomera, Fernando Garea, Carlos Cué. Hasta luego. Buenas noches. Descansen y hasta mañana. Adiós. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.